Buen día, queridos hermanos. Es de gran alegría para mí dirigirme a ustedes esta mañana de día lunes, la última semana del mes de noviembre. Y el lunes anterior ustedes recordarán que estuvimos reflexionando acerca del arrepentimiento. Comentábamos de que el Señor Jesucristo estableció dos requisitos para que toda persona pueda entrar en su reino. Y comentamos en esa ocasión de que no se trataba de una cosa imposible de cumplir, sino que son condiciones que están al alcance de todos los hombres y que básicamente se resumen en dos: arrepentimiento y fe. Por lo que es importante reflexionar todos los elementos y todos los detalles que tienen estas dos acciones: arrepentimiento y fe. Y habíamos comenzado en el arrepentimiento. De ahí que surgen dos preguntas. ¿Por qué debemos arrepentirnos de nuestros pecados? Y la otra era, ¿por qué el pecado es tan grave? Y pudimos ver tres cosas. Uno, que el pecado es una declaración de guerra contra el soberano Rey del cielo. Y hacíamos referencia en aquella ocasión al pasaje donde la serpiente astuta le dice a Eva y a Adán: ¿sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal? En Génesis 3, capítulo 3, versículo 5. Entonces vimos de que el pecado es un desafío arrogante del hombre en su deseo de ser igual a Dios. Otro punto que vimos es que el pecado nos enemista con Dios. En Mateo 12:30, cuando él hablaba con los religiosos, los fariseos de ese tiempo, les dice: el que no es conmigo, contra mí es. Por lo tanto, vemos de que el pecado nos enfrenta con Dios. Y el punto 3 era que el pecado atenta contra la justicia de Dios. ¿Por qué? Porque Él es justo. El día de hoy vamos a ver qué implica en la práctica el arrepentimiento. Pero antes es importante que vayamos al pasaje en el cual nos ubicamos para tener como marco bíblico. Siempre en el libro de Marcos, en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 1, versículos 14 y 15. Lo leemos nuevamente. Dice así: después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. El arrepentimiento implica abandonar nuestra independencia de Dios, nuestra enemistad y rebelión contra Él para volvernos a su justicia. Esto nos llevará a aborrecer el pecado, pero también a un deseo positivo de hacer y de procurar la voluntad de Dios. Se trata, hermanos, de una decisión firme y consecuente de cambiar de bando. Implica pasar del reino de las tinieblas al reino de Jesucristo.
Y el apóstol Pablo lo explicó cuando le escribe a los colosenses en el capítulo 1, versículos 13 y 14. Dice así: Dios nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Por lo tanto, queridos hermanos, el arrepentimiento nos lleva a asumir una nueva mentalidad, nuevos deseos y una nueva voluntad de agradar a nuestro nuevo Rey. No se trata únicamente de corregir algunos defectos de nuestra personalidad o de adquirir alguna nueva rutina religiosa. Es algo infinitamente más radical. Tiene que ver con permitir que Dios asuma realmente todo el control de nuestra vida, lo que se traducirá necesariamente en un cambio total con respecto a Dios, a nosotros mismos, al pecado y a la justicia. Nuestra vida tendrá una nueva dirección, una nueva perspectiva, nuevas expectativas y compromisos. Por lo que el verdadero arrepentimiento abarca el intelecto, las emociones y la voluntad, en las que Dios llega a tener la absoluta supremacía. Número 1. Cambio en la forma de pensar. El arrepentimiento implica, en primer lugar, un cambio radical en el modo de entender la gravedad que el pecado tiene como una afrenta contra Dios santo y que por lo tanto merece la ira y el castigo divino. Supone también el reconocimiento de nuestra propia responsabilidad y la aceptación de nuestro estado de completa bancarrota espiritual ante Dios. Todo esto nos debe llevar a clamar como el publicano en aquella parábola que contó el Señor Jesucristo, narrado en Lucas 18:13, cuando dice: Dios, sé propicio a mi pecado, a mi pecador. Dios, sé propicio a mi pecador. El arrepentimiento que lleva a la salvación debe de incluir también un cambio de pensamiento respecto a quién es Jesús y el lugar que Él debe de ocupar en nuestra vida. Básicamente podemos resumirlo diciendo que Él es el Señor y que tiene todo el derecho a gobernar nuestras vidas. Esto supone un cambio radical con nuestra actitud rebelde anterior, cuando pensábamos que nosotros teníamos la última palabra en lo que decidíamos y hacíamos. El verdadero arrepentimiento, queridos hermanos, nos debe llevar a un reconocimiento del señorío de Jesús en nuestra vida. Y Pablo se los explica a los romanos en el capítulo 10, versículos 8 y 9, y dice, cuando dice: esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó entre los muertos, serás salvo. El otro punto es que un cambio en la manera de sentir debe ser importante. Desde el punto de vista emocional, el auténtico arrepentimiento va acompañado de un sentimiento de pesar y tristeza al descubrir la suciedad y gravedad del pecado. En el Antiguo Testamento era frecuente que la persona arrepentida vistiera cilicio y se cubriera de ceniza. Ustedes recordarán los pobladores y el rey de Nínive, ¿verdad? En Jonás capítulo 3, versículos 5 y 9. Y vimos también, hemos visto en los estudios del día sábado, en el espacio del Ministerio a la Familia, cómo Job también expresó su luto y dolor al vestirse con cilicio y con cenizas. Entonces, hermanos, es difícil imaginar un verdadero arrepentimiento que no incluya cierto elemento de vergüenza.
Aunque en nuestros días es triste ver cómo ya casi nadie siente vergüenza por casi nada. Pero hay que aclarar que también esto no garantiza que sea genuino, ¿verdad? Algunas veces expresamos, somos buenos actores y a veces la vergüenza es motivado simplemente por el temor a quedar en ridículo cuando otros se enteren de alguno de nuestros fracasos o pecados, pero no porque sintamos la gravedad de nuestras ofensas ante Dios. En esos casos, pasado un tiempo, cuando todo se olvide, la vida continuará sin graves cambios. El tercer lugar es el arrepentimiento que incluye también un cambio de voluntad en la persona. Hay una firme determinación de abandonar la vieja forma de vida para cambiarla por una nueva, radicalmente distinta, hermanos. Implica el abandono de la desobediencia obstinada a Dios para rendir nuestra voluntad a Cristo. Y un ejemplo clásico es la parábola del hijo pródigo. Podemos encontrarla en Lucas, en el capítulo 15. El Señor comienza su relato presentando a un hijo rebelde que no quería sujetarse a la al orden familiar establecido por el padre. Es decir, el padre establece normas, ¿verdad? Normas en la casa. Y el muchacho, decidió irse, pero no sin antes recibir la parte de la herencia que le correspondía. Esto sin duda era una tremenda ofensa contra su padre. Lo lógico habría sido que el hijo recibiera su herencia una vez que el padre hubiera muerto. Pero para ese joven era tal el desprecio que sentía por su progenitor que era como que si ya estuviera muerto. Así que no dudó en exigir su parte de la herencia cuando el padre todavía estaba vivo. Todo esto nos recuerda la actitud de Adán y Eva, ¿se recuerda? En el huerto del Edén, cuando también decidieron abandonar a Dios y ocupar y hacer tomar sus propias decisiones. Una vez que el hijo pródigo recibió su herencia, o que este muchacho recibió su herencia, él se la gastó desenfrenadamente en todo tipo de cosas, vicios, pecados, y luego llegó a estar en una situación bien difícil. Mientras tuvo dinero no le faltaron los cheros, pero cuando el pisto se terminó, no le quedó más remedio que irse a cuidar unos cerdos. Y era tan difícil la situación que llegó a tener envidia por los mismos cerdos que comían mejor que él. Él, estando en esa situación, dio el primer paso, el camino del arrepentimiento, y empezó con reflexionar sobre su estado. Dice la palabra que volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Y entonces es cuando por primera vez estuvo dispuesto a recordar su pecado. Empezó a pensar en volver a su padre y pedirle perdón. Esto era lo que planeaba decirlo y lo practicó. Lo pensó y bueno, se imaginó cómo le tenía que decir. La Biblia nos describe esa parte donde dice: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Notemos aquí que había llegado a entender perfectamente que el pecado no había sido únicamente contra sus padres, sino que en primer lugar había sido cometido contra el cielo, lo que para un judío equivalía a decir contra Dios. Hermanos, aunque en la palabra no se explica cómo el hijo llegó a experimentar ese cambio en su forma de pensar que lo llevó a tener una convicción de pecado, sabemos por otras partes de las escrituras que esto viene normalmente por el conocimiento de la palabra. En segundo lugar, el joven empezó a sentir vergüenza y dolor por su pecado. Por eso, cuando se le acercó al padre, rápidamente le dijo que no se sentía digno de ser llamado su hijo. Por supuesto, no regresó alegremente como si nada hubiera pasado,
sino que lo hizo con una genuina actitud de humillación. Y el tercer lugar es que tomó la decisión de volverse de su vida pecaminosa a la casa de su padre, donde sabía que su forma de conducta tendría que ser radicalmente diferente a la que había llevado mientras estuvo fuera. Ya él ya no podía vivir sin normas, haciendo lo que le diera la gana, sino que en sujeción a su padre. Queridos hermanos, es probable que el hijo tuviera la duda de que si su padre estaría dispuesto a recibirle después de la forma en que él le había ofendido al irse. Pero para su sorpresa, descubrió que según se acercaba a la casa, su padre le estaba esperando con los brazos abiertos. Y en el momento en que el hijo expresó su arrepentimiento, inmediatamente fue aceptado nuevamente en la familia del padre. Y no solo eso, su recibimiento fue con gran alegría, con gran gozo, lleno de bendiciones. Y de muchas maneras él había pedido, no se imaginaba eso. Fue entonces cuando llegó para el hijo pródigo el anillo, el nuevo vestido, el beso, el gozo, la fiesta, la alegría en la casa. Esta parábola, hermanos, nos sirve como una hermosa ilustración de lo que significa el Evangelio, las buenas noticias de Dios. El hijo, al igual que usted y yo, no merecía nada, sino el castigo más severo por la ofensa. Dios no nos da el castigo que merecemos, sino que nos abre las puertas de su reino. Aunque es imprescindible que no olvidemos que para disfrutar de sus bendiciones es necesario que antes haya en nosotros un genuino arrepentimiento. Yo espero, hermanos, que tanto usted como los suyos hayamos pasado ese proceso del arrepentimiento y formemos parte del reino de Dios. Y que día a día estemos reconociendo ese pecado y confesándolo, porque eso nos hará tener una relación fresca, renovada, una relación constante de mucha bendición con nuestro Dios. Querido hermano, querida hermana, yo le animo esta mañana a que usted revise estas notas y que disfrute de esa plenitud de vida que el Señor nos da después de arrepentirnos. Nos escuchamos el próximo lunes. Que el Señor le bendiga y que tenga una linda semana.